Costa Rica es reconocido a nivel mundial por su café. Aspectos como el sabor y la calidad son relacionados frecuentemente con nuestro país. La calidad es de suma importancia para todos los agentes partícipes, desde los recolectores hasta los consumidores. El café costarricense posee una serie de diferenciaciones que lo hacen ser uno de los mejores del mundo. Según el ICAFE, estos aspectos son: especie 100% arábica, zonas de cultivo favorables ya que se dan en las faldas de los volcanes, microclimas a nivel de temperatura, luminosidad y precipitación, y recolección manual. La suma de estos factores hace que el grano de Costa Rica sea difícil de igualar. Antes de empezar a hablar sobre la publicidad del café en Costa Rica, hay que poner en contexto la historia de este en el país. Aquí empieza la historia, allá en las playas Bueno, el del café Coco. llegó a Costa Rica con don Tomás de Acosta, que era gobernador, y el año que se da es 1808. Se dice que lo trajo de Cuba, él tomaba café allá y cuando ya se viene para Costa Rica como gobernador, entonces él, como sabe que aquí no hay café, entonces trae plantas, semillas para cultivarlo y entonces él seguir tomando café. Y es hasta tiempo después que logran, digamos, realmente obtener lo que se quiere, una actividad que permite el desarrollo del país. Y es ahí donde ya hay un impacto a nivel económico, social, político, cultural, en todos los campos. Bueno, el café dio a conocer el país. ¿Por qué? Porque antes no teníamos una actividad, un recurso, y con el café ya cuando va a Europa, poco a poco se da a conocer, y esa es la mejor publicidad que tiene Costa Rica, que es un café de calidad y que puede competir a nivel mundial con otros países que también pues lo tienen, y eso es muy importante para el país. La publicidad de café crece en 1910 como un efecto colateral de la preferencia a la comunicación masiva sobre la de boca a boca. El periódico toma un papel muy importante en la publicidad de esta industria. El primer periódico que se publicó en Costa Rica fue el Noticioso Universal en 1833, en manos de una empresa que se llamaba Imprenta La Merced. Tenía anuncios publicitarios desde muy temprano, que en realidad eran avisos, no eran anuncios publicitarios. Eran muy pocos los anuncios sobre café, tan pocos que cuesta encontrarlos en los periódicos. Se les llama avisos ya que la información era muy básica, carecían de logotipo y no se les daba una cualidad al producto. Únicamente se mencionaba el dueño y la dirección. Los periódicos exponen las distintas marcas de café, que es en síntesis lo que a ustedes más les interesa, dónde se publicaba, dónde se podía comprar y además los lugares en los cuales se podía consumir. Se fueron haciendo más sofisticados con el tiempo, ¿verdad? Cuando empiezan a competir por marcas de café. Sí. Ya eso cambia la publicidad del café radicalmente. Hay un momento en que empiezan a salir más anuncios sobre café, pero ya poniendo énfasis en la calidad del café que significa para el comprador. ¿Por qué? Esto es después de 1923. Antes de 1923 habíamos tenido una serie de enfermedades, incluso la pandemia famosa similar a la de ahora, que es la pandemia de 1919 y que queda hasta el 21, que es la influenza española. Esto provoca que las autoridades de salubridad pública en el país busquen formas y mecanismos de frenar esta situación. Y se dan cuenta que una de las razones es la falta de aseo y las aguas contaminadas, pero sobre todo en la elaboración de productos. Entonces le dan seguimiento a las torrefactoras de café que habían crecido mucho después de 1900 en número, y a estas torrefactoras las obligan a tener un café puro. Entonces en los periódicos empieza esta gente a publicar las cualidades del café que están promocionando. Entonces mi café, que se llama El Telégrafo,
tiene muchísimo mejor calidad que cualquier otro café que se vende en torrefactoras de la ciudad, por ejemplo. Ok, en un primer momento, te estoy hablando del siglo XIX, los anuncios los hacían en el periódico mismo. Había generalmente alguien encargado del arte, que también podía ser escritor o podía trabajar en la imprenta del Estado. Cualquiera de las dos cosas era posible. Los anuncios no tenían un lugar específico dentro de los periódicos, llegando en ocasiones a ser colocados dos anuncios del mismo producto en la misma página. Aspectos como el estilo y la diagramación mejoraron con la llegada de los avances industriales, los cuales permitieron jugar con los textos e incluir ilustraciones. Con estos avances, aumenta la cantidad de anunciantes, lo que provoca cambios en los cobros por espacio. Las torrefactoras, como te decía hace un ratito, empezaron a proliferar entrado el siglo XX. Esto hace que la gente empiece a publicitarse como el café de calidad, el café que es marca en Costa Rica. Entonces aparece Café Bolio, o Café Triángulo o Café Dorado, que son marcas que todavía subsisten hasta hoy. Uh-huh. La mayoría de los fabricantes intentaban traer a su clientela con la publicidad que desplegaban, asegurando que era un producto muy limpio, que tenía una práctica de siglos. Por ejemplo, López Castillo, en marzo de 1905, en el Heraldo de Costa Rica, dice que su café, denominado El Telégrafo, y comillas, no pierde su rico aroma, cualquiera sea el clima donde se mande. Además, garantizamos la pureza de nuestro artículo. Eso te da una idea de cómo se anunciaban. Por ejemplo, Raúl Odio, el dueño del Gallito, que luego vamos a tener toda la fábrica de productos Gallito, igual insiste en que su café, que se llamaba café de familia, de segunda clase, decía, es un café, es un producto puro, de sabor natural, escogido y bien tostado. ¿Se dan cuenta? Lo que hacen es proyectar las cualidades del producto que ellos están vendiendo. Y sí insisten en su diferencia con el resto de los cafés que se presentan en el país. Todos son diferentes, o sea, todos dicen mi materia prima es la mejor, de un empaque muy fresco, además se muele diariamente, además tenemos nuestra propia marca, muy importante, marcas de café. Por primera vez tiene una simbología propia y un criterio de identidad propio este café. Entonces, es una práctica de hecho ya legendaria de ofrecer café molido, pero no de esta manera. O sea, ya a partir de 1920 se identifica el café independientemente del dueño de la fábrica. O sea, ya no nos interesa cómo se llama el dueño de la fábrica. Se llama Café Triángulo, se llama Café Dorado. Adquieren identidad propia. Al hablar de marcas y la historia del café en Costa Rica, es imposible no mencionar un nombre. Steve Aronson no solo fundó Brit, revolucionó la manera en que miles de costarricenses tomaban café y demostró que mediante un correcto mercadeo se puede posicionar una marca costarricense a nivel internacional. El primer reto con el que Steve se vio enfrentado fue en la comunicación con los ticos que no dimensionaban la calidad de café de exportación contra el que se consumía nacionalmente. No solamente había esa idea que Costa Rica produce el mejor café del mundo hoy, pero se exporta todo y tomamos lo que queda. La primera parte mercadológica era que todo el mundo tomaba café Brit, desde la ordenanza, desde la gente que estaba entrando en la fábrica, todo el mundo tenía el café del mes, ¿verdad? Y todavía existe en Café Brit esto. El Coffee Tour era y sigue siendo un recorrido que sirve como importante atracción turística. También pues la parte más importante mercadológicamente era el Coffee Tour. Era ir al campo, ¿verdad? Era como una para los josefinos era como, un paseo al campo.
y para los turistas también. Creamos como una especie de subcultura alrededor de la idea de que ahora sí tenemos la posibilidad de probar, de tener ese café. Entonces se creó esa subcultura que uno podía casi como viajar. Es casi como, y por eso quisimos también el empaque, que era muy elegante y que pareció como importado y tenía inglés y español y todo esto. Y todos los otros cafés en ese entonces eso no existía. Entonces, una bolsa parada con buenos colores, con la válvula, era como un producto diferente. Entonces, lo que decimos en ese entonces es que estamos creando la categoría. Sin embargo, para llegar al punto en el que está Brit actualmente, se necesitó más que eso. Teníamos una agencia de publicidad y sacamos afiches y un poco unos comerciales de video que eran bastante chistosos. Había un señor muy elegante que estaba en una casa vieja en Tres Ríos hablando con una muchacha y él ofreció un café y él dijo, no, yo solo tomo café, que es como se debe tomar en esta casa o algo así. So, el señor que estaba a cargo de esto es un señor que se llama Jorge Oyer, que después fundó Trip. Pero en ese entonces él tenía una pequeña agencia que se llamaba Consumer. O sea, éramos un cliente importante para él. Para ese entonces, ya la televisión estaba posicionada como el principal medio de comunicación. El propio Steve menciona que las demás marcas, en su mayoría, utilizaban un discurso centrado en la pureza y lo fuerte del café, mientras que ellos apostaban por algo diferente. Disfrutar de un buen día con Triángulo, el auténtico café que mejora las cosas. Triángulo brinda sabor exquisito. Triángulo es fuerte, es mi cafecito. Sin igual y siempre sabroso. Triángulo es café bueno y delicioso. Uno de las publicidades que más hicimos era una publicidad que mostraba distintos países. En Argentina, la merienda del taxista es un beefsteak muy bueno de exportación. Y en Francia, la gente en las áreas de vino pues se emborrachan con vino fino. Y teníamos rusos en el medio de una construcción y estaban comiendo caviar. Entonces, la idea era que nosotros pusimos el mejor café del mundo y es barato. Eso debemos de aprovecharlo, ¿verdad? Como el argentino aprovecha de la carne. Entonces, la idea era más que todo alrededor de ese tipo de orgullo. Es claro destacar que también otras marcas de café han ido surgiendo durante todos estos años, aportándole en diferentes aspectos y áreas al consumo tanto nacional como internacional del café costarricense. Muchas de estas marcas siguen presentes en la actualidad y otras se han desvanecido del mapa por diferentes razones, pero todas han aportado a la mejora de la calidad del café y la forma de venderlo. Algunas de las marcas son Café Bolio, Café Rey, Avestruz, El Dorado, Triángulo de Oro y otras más. Sin duda, el café fue y sigue siendo un pilar fundamental en el desarrollo económico, social y cultural del país. La publicidad ha permitido que marcas se destaquen a través de los años. Este repaso por la historia de la publicidad cafetalera permite comprender mejor nuestras raíces y dimensionar que, mientras haya un tico tomando un café por la mañana, ahí estará la publicidad haciéndose presente, recordándole que producimos uno de los mejores cafés del mundo.